Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué rico verlos a ustedes. Otro live aquí en Veo Israel. Seguimos con nuestra serie y tratando de entender qué es lo que está pasando en Chile. Chile, uno de los territorios más difíciles, complicada alrededor del tema de Hezbollah, Hamas, la comunidad palestina más grande, fuerte del Medio Oriente. Conmigo, Gabriel Colodro, que todos ustedes ya lo conocen. Y tenemos hoy también un invitante muy importante e interesante que nos va a explicar y de qué vamos a hablar hoy. Así es, hoy día está con nosotros el ex diputado y actual candidato a alcalde Gabriel Silver. Gabriel, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación para conversar sobre la presencia de grupos terroristas dentro del marco de las relaciones de políticos chilenos. Creo que es un tema complejo, yo sé que para nadie es fácil hablar del tema, sobre todo desde dentro del marco político, pero es necesario entender la peligrosidad de este tipo de relaciones. Así que bienvenido y muchas gracias por la invitación, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Rodrigo. Acá estamos desde Chile. Les deseamos a ustedes también todo lo mejor y felicitarlos también por este ciclo de programas, en este caso, en lo cual podemos hablar un poco de la realidad de lo que pasa en Medio Oriente, cómo se traduce e impacta en nuestro país. Tenemos una comunidad de chilenas y chilenos también muy importante, judíos, no judíos, que se fueron por razones de trabajo, de estudio, de aliá, y obviamente los tenemos siempre presentes también en nuestro país. Eso es cierto y realmente yo creo que no solamente que hay mucha gente importante, yo creo que también en estos momentos tenemos que las relaciones sean mejores y mucho más profundas que hemos tenido en todos estos años. Pero antes que entremos dentro de la entrevista, quiero invitarlo a usted, a todos nuestros seguidores. Pueden seguir, comentar, escribir. Estamos aquí en live, vamos a leer todo. Nos pueden seguir en TikTok, Instagram, Facebook. Y que claro, que pueden mandar este link a cada persona que ustedes creen que es importante que entiendan qué es lo que está pasando en Chile en estos momentos, que yo creo que no solamente que es interesante de entender, se puede decir que también hoy Chile es un país que tiene mucha influencia en Latinoamérica también porque tiene muy buena economía, por lo menos en este tiempo se puede decir, y también que es un país adelantado y el mundo está mirando lo que está pasando en Chile. Colodro, empecemos con la primera pregunta. Bueno, vamos a partir. Primero que todo, tienes razón en todo lo que planteaste, Rodrigo. Yo creo que es súper importante entender que quizás fenómenos que empiezan o empezaron hace algunos años en Chile pueden lamentablemente replicarse en otros Sí. países. Así que es importante, tanto para solucionar los problemas que hay en Chile, la presencia quizás de cuerpos extraños, ¿cierto?, dentro del No es país. quizás, nosotros Sí, sabemos ya en es estos verdad. momentos, ¿sí? Es cierto. Bueno, Gabriel, querido, vamos a empezar a conversar y yo creo que dentro del marco de esta temática es imposible no hablar quizás de la muestra más evidente de una relación entre algunos políticos chilenos de distintos sectores de la política con el grupo terrorista Hamas. Hay una foto que se ha movido por redes sociales entre los últimos años, sobre todo desde el 7 de octubre hasta hoy, donde aparece el exdiputado Fuad Chaín junto con Marcela Sabat, Sergio Aguiló, y está también el actual candidato a gobernador para Biobío Navarro, con Ismail Haniyeh, que fue asesinado hace un par de semanas en Teherán y era el líder político de Hamas. ¿Cómo crees tú, con tu experiencia en el Congreso, con tu experiencia política que es muy amplia, cómo llegamos a eso? Bueno, efectivamente hay una absoluta relación o incoherencia efectivamente entre nuestros dichos y nuestros hechos. La verdad es que quienes conocen a Chile, más que estar en Latinoamérica, es un país absolutamente occidental que abraza los valores, en este caso, de la democracia, del Estado de Derecho, de la tolerancia. Por eso efectivamente entendemos perfectamente que Israel tiene valores compartidos efectivamente con nuestro país. Si bien muchos relatan casi sin ninguna traducción o procesar efectivamente el fenómeno de nuestras migraciones o de nuestra diáspora, efectivamente tenemos una comunidad palestina de larga data, efectivamente, en nuestro país, que emigraron huyendo del Imperio Otomano y sus persecuciones hace muchas décadas
atrás, y eso también hay que explicarlo y hacer pedagogía justamente de aquello, y que es cristiana. Y en consecuencia es justamente más duro cuando sin ninguna distancia crítica aparecen justamente este tipo de fotos de parlamentarios o exparlamentarios chilenos, en este caso con una bandera o con respaldados por un líder efectivamente de una organización terrorista como es Hamas, una organización que, como todos sabemos, en nuestro país y en el mundo ha llevado adelante atentados, masacres, el genocidio efectivamente del 7 de octubre, aceptan la violación efectivamente de mujeres, asesinatos en este caso macabros de niños y de personas inocentes, y en consecuencia este tipo de actos deben merecer toda nuestra condena, más allá que podamos tener opinión como es válida, porque somos una democracia robusta respecto al conflicto, y eso es parte obviamente del debate nacional. Sí, como sociedad tenemos que hacer un stop, en este caso muy fuerte, para condenar, por ejemplo, este tipo de actos, o por ejemplo, cuando en una manifestación para solidarizar con la causa palestina también aparecen fotos de Hamas, lo cual a nuestro juicio merece un respaldo transversal de todos los partidos políticos, en este caso, que tienen representación en nuestro país. Quien se diga demócrata, quien se diga que valora la vida, la democracia, el respeto al otro, la libertad de religión, que no se persigan a las minorías, en este caso sexuales, le resulta o le debería resultar chocante justamente fotos, en este caso como esta, o que solapadamente se quiera respaldar acciones como Hamas. Mira, Gabriel, yo te vi a ti en algunos debates post 7 de octubre, y a todos nos pareció absolutamente grave, irrepudiable, y no se nos tiene que olvidar también aquellos líderes políticos quienes quisieron darle una suerte de contexto o explicación a lo que ocurrió el 7 de octubre. Muchos intentaron decir que a propósito de la causa palestina era justificable esta masacre de mujeres, niños, efectivamente inocentes, como parte de una reivindicación político-territorial, efectivamente ancestral. Y debemos hacer justamente memoria de aquello. A mí me resultaba chocante, por ejemplo, la vacilación del gobierno los primeros días para condenar sin tibieza o sin matiz lo que ocurrió allí. Como partidos, como el Partido Comunista, también intentaban darle contexto y explicaban, obviamente, esta masacre. Como digo, hay muchas cosas de las cuales apenas tengamos cierta memoria de lo que ocurrió, no se nos puede olvidar. Quienes condenaron efectivamente la violencia, el asesinato, la violación, y aquellos que con cierta ligereza intentaron con nombre y apellido darle contexto efectivamente, o explicar o justificar de manera directa o oblicua justamente lo que ocurrió el 7 de octubre. Eso lamentablemente va a ser parte de nuestra memoria trágica, porque personas que uno ve inteligentes, que son parlamentarios, que tienen un rol activo en la política, claramente no estuvieron a la altura de condenar sin matices y con fuerza lo que ocurrió aquel asiago día. Pero a mí me gustaría entender algo. Justo como tú dijiste, tú dijiste, yo creo que todo este paradox, tú lo dijiste en todo lo que hablaste ahora. Tenemos en un lado a Chile, un país occidental realmente democrático, adelantado de alguna manera. Tenemos al otro lado una organización terrorista que es conocida como una organización terrorista. Incluso Argentina en los últimos días conoció a Hamas como una organización terrorista, y Hamas está conocido como una organización terrorista en muchos más países de más en el mundo, y también en Europa, en Estados Unidos. Y también Ismail Haniyeh es conocido como un terrorista con sangre en las manos. ¿Y cómo llegamos a esa situación que políticos inteligentes, personas que son líderes allá en el mundo, en Chile, están dispuestos a salir en la misma foto con una persona que tiene sangre en las manos y es un asesino? A ver, bueno, como digo, a mí me resulta simplemente incomprensible, incluso hasta chocante y macabro, obviamente, ver estas imágenes, y que no condenamos con dureza el terrorismo y que nos conmovamos efectivamente con las muertes de inocentes y civiles, cual sea el bando que sean. Aquí, como digo, intentar darle contexto, explicación, una suerte de narrativa
de justificar la masacre del 7 de octubre, me parece efectivamente algo que no se condice con la condición efectivamente de ser humano. Nosotros como comunidad, por ejemplo, siempre condenamos porque no nos gusta que en un conflicto mueran civiles, y desde allí efectivamente generamos conexión efectivamente con el otro, y eso lamentablemente no se traduce en lo que desgraciadamente algunos partidos políticos o algunos parlamentarios efectivamente esbozan en sus declaraciones o en sus hechos. No hay allí un mínimo de solidaridad efectivamente con las muertes, y eso debe ser condenable de manera transversal. Aquí mismo, por ejemplo, hace semanas atrás vivimos lo que es la situación de Venezuela, lo que es el fraude electoral, cómo se instala efectivamente una dictadura delante de todo el mundo civilizado mediante el fraude. Chile ha vivido o nos ha costado cara justamente las acciones de Maduro o el chavismo en nuestro país. Tenemos casi 1 millón de migrantes y vivimos a diario también sus efectos desde el punto de vista de Venezuela. Y tampoco vimos como, por ejemplo, el Partido Comunista se arrugaba un ápice para condenar una dictadura o para llamarle dictador justamente a Maduro con todas sus letras, o como el propio gobierno hasta el día de hoy, después que expulsaron también a nuestros representantes diplomáticos, como no hace lo propio y reconoce derechamente a González como el legítimo presidente electo en aquella elección. Son cosas donde la pequeñez política desgraciadamente abunda. El tema del terrorismo a veces en Chile se tiende a ver como algo absolutamente lejano, y por eso lo conecté con el tema de Venezuela, porque si uno ve Venezuela, Irán, lo que ocurre, por ejemplo, en Bolivia, donde se acaba de celebrar un acuerdo efectivamente militar de cooperación con Irán, debería justamente abrirnos los ojos de que estos fenómenos, desgraciadamente, no los podemos aislar como algo que ocurre a miles de kilómetros en el Medio Oriente. También, obviamente, comienza a tener sus efectos en nuestro país, tiene sus efectos en Latinoamérica, tiene efectos efectivamente en nuestras fronteras. Bolivia está a la vuelta de la esquina de nuestro país, y en consecuencia creemos que hace falta mucha pedagogía respecto a que uno puede tener una posición respecto de lo que es el conflicto, pero sin matices y sin lugar a dudas debe efectivamente condenar el terrorismo, debe llamar a las cosas por su nombre. No podemos tener ningún matiz de cercanía con movimientos como Hamas, e incorporarlo a nuestra lista de organizaciones terroristas tal y cual lo han hecho otros países, como por ejemplo lo ha hecho en este caso países como Argentina. Pero, digamos, entonces, tenemos aquí también otra pregunta que yo no logro entender. ¿El público en Chile está tan ignorante alrededor del tema que ellos están dispuestos a que los políticos tomen este tema y están mintiendo, no están diciendo la verdad porque ellos tienen un interés, sea político, sea, no sé, económico, incluso si sea un interés ideológico, pero no están contando toda la historia y todo lo que está pasando? Entonces tenemos aquí como una desinformación y tenemos público muy grande en Chile que no sabe lo que está pasando. Tenemos políticos que están con terroristas, que están alimentando el odio. Entonces, ¿dónde está el problema? No logro entender cómo llegamos a una situación que políticos puedan hacer lo que ellos quieran sin que el público sepa la verdad. Yo creo que obviamente es un fenómeno un poquito más multicausal y que tiene también al antisemitismo como un basamento en el cual hay ignorancia, por supuesto, pero también hay mucho prejuicio. Como partí señalando al inicio de esta entrevista, tenemos cariño por una comunidad palestina que llegó hace muchos años y décadas a nuestro país, al igual que la comunidad judía, y no entienden que vinieron escapando efectivamente del Imperio Otomano y que nada tiene que ver ahí efectivamente el Estado de Israel, y que hayan tenido que abandonar justamente sus hogares en aquella época, o entender, cosa que ha pasado también en el resto del mundo, el comportamiento de los movimientos LGTBIQ+, que muchas veces solidarizan justamente con la situación de la causa palestina y particularmente con la situación de
estados islámicos, donde ellos mismos serían los primeros perseguidos justamente e invalidados y cancelados y prohibidos justamente respecto de su sexualidad si vivieran en algún país del Medio Oriente. Ahí efectivamente hay mucha ignorancia, incluso falta de solidaridad respecto de el mundo LGTBI con más de Medio Oriente respecto de este tipo de actos. O como acabo de decir, el mundo o la comunidad palestina en Chile es cristiana, abraza valores occidentales y todos sabemos justamente el concepto de tolerancia que se vive justamente respecto de las otras religiones distintas al islamismo en aquellos países. Como digo, ahí no hay un gesto de informarse, hay mucho prejuicio y también, como hemos dicho, también mucho antisemitismo puro y duro que muchas veces ocupa el tema del conflicto, el tema de Israel, para finalmente enarbolar banderas de odio, de incitación justamente al odio que las tiene larvadas con o sin conflicto y estos motivos pasan simplemente a ser una excusa. Tú sientes que la ignorancia, o digamos que esa ignorancia que están armando alrededor del tema de lo que está pasando en el Medio Oriente, Israel, el terrorismo, Hezbollah, Hamas, es algo que es a propósito que están haciendo hoy en Chile? A ver, como todo, en algunos casos el caldo cultivo, por supuesto, es la ignorancia, porque quiero decir que en Chile la gran mayoría de los chilenos son absolutamente tolerantes, no discriminadores, han entendido que las migraciones, tanto de judíos como de palestinos, en este caso libaneses, etcétera, han sido un aporte a nuestro país y ese debe ser siempre efectivamente nuestro sello, el asilo contra la opresión, como lo dice efectivamente nuestro himno nacional, pero también se instala un debate de odio, un debate que instala justamente un relato, a nuestro juicio, de manera bastante perversa, de manera maquiavélica, en que quieren instalar simplemente a los malos contra los buenos. Y ahí sin ninguna mirada donde la información, donde la verdad sea justamente la protagonista. Y eso obviamente ya no pasa por un tema de prejuicios quienes arman este relato, sino que a toda costa se quiere importar el conflicto. Hay muchos recursos comunicacionales y medios justamente tras esta campaña. No solamente lo vemos en Chile, lo vemos particularmente en España, donde quiero decir se articula mucho justamente de esta judeofobia, por así llamarlo en términos más amplios, que solamente el tema del conflicto árabe-israelí. Y allí obviamente tenemos que estar muy atentos para desenmascarar justamente estas mentiras y también para desenmascarar, como digo, este relato justamente que torcidamente y de manera muy velada y que la gente no se entera porque las redes sociales a veces no las procesamos justamente con cierta seriedad, instalan un relato de odio, importan veneno instalándolo justamente o inoculándolo a través de las redes sociales o este fenómeno multimedia en las grandes mayorías y una vez que se instalan prácticamente las masas, en este caso, no lo leen adecuadamente. Finalmente estallan en odio y lo dirigen, por ejemplo, en nuestro país contra las minorías como la comunidad judía. Nosotros queremos señalar, para hablar también un poco de la realidad nacional, que todo lo que ocurrió en el Medio Oriente ha tenido su efecto también en nuestro país. Es inadmisible, por ejemplo, cómo tenemos universidades donde debiera ser el marco de respeto, la tolerancia, lo más importante, donde tengamos profesoras canceladas justamente por sus opiniones o por su origen o por tener un parentesco con una persona judía. Eso efectivamente no corresponde a lo que ocurre en nuestro país o tengamos efectivamente muchas amenazas a través de redes sociales o tengamos una farmacia efectivamente donde se prohibía a las personas que se declaraban sionistas y se generó una suerte de relación perversa respecto de esta palabra que tiene que ver simplemente con el legítimo derecho a tener un Estado como es Israel, a no ser atendida. Este no es el mundo del año 2024, parece Europa efectivamente de la década del 30. Y eso efectivamente es un fenómeno, a mi juicio, global que se está instalando, que nosotros miramos con mucha preocupación. Y ahí ponemos también la voz de alerta. Hay organizaciones como la OEA
que han nombrado a encargados, por ejemplo, de antisemitismo. Estados Unidos hace mucho tiempo efectivamente que tiene estos observadores. El Congreso de nuestro país hace poco aprobó un proyecto de acuerdo también en esta materia, pidiéndole al gobierno que se hiciera cargo del tema, ya no del punto de vista de las relaciones Chile-Israel, Palestina, que a propósito nosotros siempre creemos efectivamente que deben existir dos estados y esa ha sido la posición chilena de manera invariable, pero que se preocupe de sus compatriotas que son de la comunidad judía, que también se sienten amenazados a propósito de estas acciones de odio, de rayados, de atentados contra sinagogas, obtuvimos hace poco a nuestra presidenta de la comunidad con protección efectivamente policial, decretada por parte de un tribunal del país como medida de seguridad. Esto ha ido desgraciadamente increciendo y sentimos que el país, el gobierno, el presidente no se moviliza o no se conmueve efectivamente respecto de esta situación. Contarte, Gabriel Rodrigo, que hace poco tuvimos una reunión con la directora del Instituto de Derechos Humanos en nuestro país justamente para hablar del tema. Creemos que el instituto debe abordar también estos temas. Nosotros somos chilenos en primer lugar y obviamente cuando se violan nuestros derechos deben existir justamente alertas, acciones efectivamente por parte del Estado, porque ella además había señalado una declaración muy inapropiada. Cuando en un debate respecto al Instituto de Derechos Humanos se le plantea por parte de una directora qué vamos a hacer respecto del tema del antisemitismo en Chile, que afecta a chilenos, a compatriotas, la presidenta señaló que, bueno, había que esperar primero una condena respecto de Gaza para preocuparse respecto al antisemitismo, como que nosotros fuéramos una suerte de moneda de cambio o moneda de canje, allí donde el instituto no se preocupa de temas internacionales, porque eso está en Cancillería, y obviamente nosotros le representamos la gravedad justamente de esas declaraciones. Afortunadamente, esa reunión ha tenido como reacción que ellos van a abrir una investigación efectivamente del tema. Esperamos que sea proactiva, que sea severa y formar parte, ojalá, también del próximo informe de derechos humanos en nuestro país, porque como digo, así como nos preocupa el tema de la xenofobia, nos preocupa las acciones antimigrantes que pueden existir en nuestro país de odio, también el antisemitismo debe ser parte de nuestro vocabulario y rechazar de manera enérgica acciones como la que acabo de describir, pero desgraciadamente están muy, muy invisibilizadas en el contexto nacional. Hay que insistir يجب أن نكون مصرين على no a Jerusalén como capital israelí. القدس ليست عاصمة لإسرائيل. Rechazar con firmeza al Estado Islámico o Daesh. نرفض بقوة ما يسمى بالدولة الإسلامية أو داعش. Que es una creación israelí, norteamericana, saudita. Establecer una línea de apoyo a Irán y a Siria ante la agresión permanente que sufren esos pueblos. Muchos jóvenes israelíes كثير من الشباب الإسرائيليين son premiados por Israel يعطون جوائز من قبل después de su servicio militar بعد الخدمة العسكرية بعد انتهاء الخدمة العسكرية y visitan Chile. فيزورون منطقة أمريكا الجنوبية تشيلي. Yo he presentado un proyecto de ley en mi país, Chile, أنا قدمت مشروع قانون في بلدي في تشيلي que ningún joven chileno israelí pueda hacer el servicio en Israel, servicio militar en Israel. أن يمنع الشاب التشيليني الإسرائيلي أن يخدم العسكري في إسرائيل. Palestina será libre, فلسطين el retorno es سوف posible تحرر والعودة y necesario ahora. Bueno, como pudimos ver en el video, lo que vemos es al ex senador, actual candidato a gobernador del Biobío, Alejandro Navarro, en el Líbano, en una conferencia del grupo terrorista Hezbollah. Y para decir por qué,
me parece que esta comisión va a tener mucho trabajo porque hay muchos detalles en las cosas. No es solamente el hecho de que un senador se relacione directamente y acepte una invitación de un grupo terrorista a ir a dar un discurso. No es solamente lo que dice en el discurso que está dispuesto a legislar para quitarle la nacionalidad chilena a quienes viven en Israel y siguen las normas del Estado, como es la obligación de hacer el servicio militar en Israel, sino que quien lo traduce, y aquí es donde entramos al tema más complejo todavía, quien lo traduce es un sheikh iraní, discípulo de Moshe Rabbani, uno de los autores intelectuales de los atentados de la AMIA, y él tiene la entrada prohibida a Estados Unidos y a México, aparecen informes del Departamento de Estado norteamericano, etc. Y él está ahí traduciendo al árabe a un senador chileno. Entonces, la investigación va a tomar bastante tiempo cuando vamos a hablar de los orígenes del antisemitismo y por qué surgen estas cosas, porque finalmente toda la narrativa antisemita llega a acciones, y si esas acciones se traducen, por ejemplo, en un proyecto de ley para quitar la nacionalidad chilena a quienes han cumplido con su obligación nacional en Israel como ciudadanos, porque tener doble nacionalidad no es un pecado, digamos, los que tenemos doble nacionalidad nos sentimos muy orgullosos de eso, estamos muy orgullosos de ser chilenos e israelíes. Castigarnos así me parece que también es un acto de antisemitismo. No sé qué opinas tú, Gabriel. A ver, bueno, efectivamente hay una situación bastante grave, condenable, que yo como chileno obviamente tengo que salir a señalar. Hoy día el ex senador Navarro es candidato a gobernador por la región del Biobío, que además es una tremenda región en nuestro país, después de la metropolitana, tal vez una de las más importantes junto a las de Valparaíso, por tanto es una tribuna importante. Y de esa perspectiva, señalar que el ex senador Navarro también protagoniza de manera simultánea otra controversia en nuestro país, como es, por ejemplo, sus dichos o declaraciones respecto al apoyo cerrado, efectivamente, a rajatabla del régimen a la narcodictadura de Maduro. Y muchos partidos políticos le han pedido sendas explicaciones respecto efectivamente a sus conductas, respecto a sus actos, y en esa línea van a seriamente analizar, en este caso, su votación o su eventual respaldo. Él obviamente va a rendir cuentas respecto de estos dichos, y también creo que junto con sus declaraciones respecto del apoyo a la narcodictadura venezolana y no entender que los efectos de lo que ocurre en Venezuela golpean en nuestro país, también debiera dar explicaciones justamente en esta misma línea respecto a este acto en el cual él participó en su condición de senador chileno, y efectivamente respecto a sus opiniones. Esto de despojar la nacionalidad a un compatriota es algo que solamente vimos en dictadura, que cuando a la gente se la exiliaba o se le marcaba su pasaporte para no poder efectivamente volver. También el fenómeno de los apátridas, como es a quien se le quita la nacionalidad, es un tema condenable absolutamente por muchos tratados internacionales, de tal manera que él quiera declarar apátridas efectivamente a compatriotas por no compartir efectivamente su misma causa. Me parece que es un tema que no se condice con quien aspira hoy día a ser gobernador, como digo, de una de las regiones más importantes de nuestro país, como es el Biobío. ¿Tú sabes, Rodrigo, lo que decía sobre Maduro? Él decía que él era un soldado de Maduro y si Maduro lo llama, él va. Wow. Ese es el nivel. Pero, Gabriel, ¿tú crees que hay dictadura de la información en Chile? A ver, desgraciadamente tenemos muy poco, un monopolio justamente desde el punto de vista medial. Creo que desde el punto de vista de las informaciones de carácter internacional, a veces la información viene básicamente de agencias españolas, donde, como dije, hay mucha parcialidad justamente respecto de la mirada del conflicto.
No, mira, en España no es un secreto. En España hay dictadura de la información y en España la información es antisemita y todos lo saben. Aquí no hay que no hay que decirlo al lado, hay que decirlo claro y que todos sepan. España, la información y el mundo de comunicación es antisemita. Así que es fácil. Y si llega de España se puede entender mucho lo que está pasando también en Chile. Y allí iba justamente de que nuestros medios a veces por un tema de falta de capacidad de tener sus propios medios en materia internacional son alimentados justamente por agencias españolas donde a veces se publican de manera íntegra reportajes que luego son puestos en entredicho por otras agencias informativas. Pero desde el punto de vista del impacto comunicacional, el daño ya se produce. Tú sabes que cuando uno ya da explicaciones, señala que va a haber una auditoría respecto de lo que pasó y esto ocurre un mes después, obviamente el daño o el efecto generado en la opinión pública respecto de la atención o muchas veces la indignación ya está hecho. Y como digo, gran parte de las fuentes informativas de medios importantes en nuestro país son justamente estas agencias donde, como tú dijiste, tienen un sesgo medial absolutamente relevante a la hora de informar respecto al conflicto. Uf. Bueno, sí, es bastante. De hecho, me acordaba al principio, los primeros meses de la guerra, me acuerdo de una entrevista que dio Sivan Gobrín, en donde se enfrentó al entrevistador que le decía sobre el tema del hospital. ¿Te acuerdas que Hubieron los 500 muertos. que hubo 500 muertos, Sí. qué sé yo? Y le dice, pero esa información no era cierta y ustedes la transmitieron así. Y él le dice, bueno, a nosotros nos llegó F, nosotros recibimos la información de F y se acabó. Y ahí en ese momento como que se limpian las manos y ellos no Claro, o hicieron sea, nada. a la hora de Recibimos hacer un así, mea culpa o de corregir, no existe nada. Solamente vale lo primero que dicen. El público, ¿tú no sientes que el público en Chile pide o grita recibir, no sé, entender por qué está pasando esta situación, digamos, por qué líderes chilenos están con Hezbollah? A ver, yo creo que siempre, para entender un poco Chile o los fenómenos de las últimas décadas, hemos vivido un poco en una isla del punto de vista de que todos los conflictos lo hemos sentido como lejanos o ajenos. Y en ese orden de ideas, incluso hasta poco interés de informarse un paso más allá respecto a lo que nos llega en términos de información. Prácticamente se repite. Tal vez la cordillera y el desierto han sido fronteras naturales o imaginarias que instalan los conflictos de manera muy ajena a nuestra realidad. A partir del fenómeno migratorio nos damos cuenta ya de lo que ocurre en Venezuela, efectivamente tiene un efecto en nuestro país. No son temas que ocurren a miles, o pueden ocurrir a miles de kilómetros, pero que desde el punto de vista de la cotidianidad nos afecta. Nosotros el tema migratorio nos ha golpeado muy fuerte en nuestro país, por eso es que en temas de seguridad ha llegado desgraciadamente de manera oblicua a la migración. Tenemos bandas como el Tren de Aragua u otros, entonces hemos entendido que no vivimos en una isla, vivimos en un continente y obviamente la preocupación por los temas internacionales deben también ser parte de nuestra realidad. Lo mismo, y aquí quiero decirlo en términos positivos, creo que ha comenzado a ocurrir a propósito del tema del terrorismo. Y por eso hago este vínculo Irán, Venezuela, Hezbollah u otras organizaciones terroristas que han comenzado a operar también en Latinoamérica. Vale decir, temas que antes eran muy ajenos, hoy día desgraciadamente, pero en positivo también han despertado interés de saber más en nuestro país. Porque a propósito del tema, lo que ocurrió el año pasado, por ejemplo, la operación de aviones venezolanos iraníes en prácticamente toda Latinoamérica, nos dimos cuenta que aquí por 2-3 años funcionó una línea aérea prácticamente fantasma, que no hubo ningún control de lo que había al interior de esos aviones. El avión en Chile, el último, cuando esto ya genera un escándalo tanto en Paraguay como Argentina, se posa en la losa del aeropuerto internacional y huye. Y nunca más hemos sabido de esa línea aérea. Pero obviamente eso golpeó a la gente en términos de reflexionar qué había al interior de esos aviones, qué se transportaba, por qué hacían Caracas, Teherán, luego efectivamente haber estado en Santiago, en Paraguay o Buenos Aires. Entonces la reflexión del chileno de a pie, como podemos decirlo, o
o el debate, en este caso, en la mesa de conversación, es que esto de Irán, esto del terrorismo, ya no es algo tan lejano, sino que ocurre efectivamente en nuestro país y está además vinculado con Venezuela, o este tratado o este acuerdo que celebró efectivamente el gobierno de Bolivia en las fronteras efectivamente de nuestro país, para que tengamos un convenio militar o cooperación en materia de drones con el Estado iraní, también comienza obviamente a instalar el tema del terrorismo como un fenómeno local, transfronterizo, pero que tiene vinculación ya con lo que ocurre en nuestro país. Primero que nada, muy interesante lo que estás diciendo, que yo también, al momento que estabas hablando, me entendí algo muy importante, que tenemos aquí una oportunidad de explicarle al mundo Latinoamérica, al mundo hispanohablante, que tiene alguna ignorancia alrededor del tema del terrorismo, o justo lo que tú dijiste, eso que está tan lejos, miles y miles de kilómetros, no te puede afectar. Tenemos hoy ese ejemplo de lo que está pasando en Venezuela para mostrarle lo peligroso que puede ser al momento que estamos conectados con el terrorismo. Y lo que más me da pena en todo lo que tú dijiste ahora es que el público, el pueblo en Chile y en Latinoamérica no se va a dar cuenta lo peligroso que esta conexión que tienen estos líderes, estos políticos, todas estas personas que estamos hablando de ello ahora, lo peligroso que es hasta que pase algo grave en Chile. Hasta que no explota ya un edificio como que pasó en Argentina con AMIA, que ojalá que no pase eso, no le deseo a nadie nunca un acto de terrorismo como que pasó en Argentina o como que está pasando aquí en Israel, pero como que se parece que hasta que no pase algo así la gente no va a entender lo peligro que es que políticos se están dando vuelta con terroristas. Yo creo que no es un fenómeno nuevo, y de hecho tiene que ver con el último tema que vamos a tocar, porque con Gabriel podríamos estar 2 días seguidos. Me encanta, pero Gabriel, me encanta tu punto de vista. O sea, a mí me traen un refrigerador acá al lado y podemos estar 2 días fácil. O sea, mientras tenga algo para comer, yo feliz. Pero el punto que vamos a tocar tiene que ver con otro personaje y con un partido que lo representa y se siente representado por él, lamentablemente, y tiene que ver con Daniel Jadue. Daniel Jadue hoy día se encuentra en prisión preventiva, pero Daniel Jadue tiene un pasado, un presente bastante cuestionable. Vamos a ver el video y lo comentamos. Yo partí militando a los 11 años en un partido de la OLP. Mi ingreso a la política es por el tema de la causa palestina, en un grupo de las organizaciones palestinas de la época, en la vertiente más cercana al grupo del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Yo renuncié precisamente por el acuerdo de paz que se firmó en Oslo. Ellos representan a los agentes de Israel en nuestro país, de algunos agentes del Estado de Israel en Chile, porque yo no acepto el hecho de que sea la comunidad judía, porque los agentes de Israel en Chile, la comunidad sionista de Chile, quiere importar el conflicto, que son estos mismos caballeros que más parecen agentes de Israel que ciudadanos chilenos. Que algunos medios de comunicación alternativos que habían surgido en nuestro país están siendo comprados por la comunidad sionista de Chile y están sacando a cualquier de ellos, no solo a los periodistas de centro izquierda, digamos, sino que están sacando también a los pro-palestinos. Efectivamente es un poder transnacional. De hecho, mira, ellos llevan todos los años a los jóvenes del Instituto Hebreo en el viaje de estudio a hacer el GADNA, que es un proceso de instrucción militar. El Instituto Hebreo manda cuando van los niños de tercero o cuarto medio a hacer su gira de estudio a Israel, tienen el GADNA, que es un proceso de instrucción militar. Entonces ahí uno dice, a ver, momento, ¿quién importa el conflicto? Nosotros no mandamos jóvenes a hacer el servicio militar allá. Pero nosotros empezamos hace 20 años a trabajar en un viaje y mandamos a nuestros jóvenes a 15 días que vivan lo que los palestinos viven, que conozcan a los presos políticos y que conozcan a los partidos políticos. Y además les decimos, vayan a militar a todos los partidos chilenos, copen todos los partidos chilenos, sean candidatos de todos los partidos chilenos, de tal manera que en Chile no haya ningún partido político, ningún político que pueda hablar en contra de Palestina y a favor de Israel en Chile. Bueno, como pudimos ver, es el mismo quien dice que él fue un miembro activo del Frente Popular para la Liberación Palestina, que es un grupo terrorista reconocido por Estados Unidos, por la Unión Europea, por una cantidad importante de países. Y al mismo tiempo, él tenía un rol en ese grupo terrorista. Es hasta el día de hoy un grupo terrorista.
Daniel Jadwe también habla sobre su estrategia para poder controlar los partidos políticos en Chile. Y como dice él directamente, que no haya ningún chileno que hable mal de Palestina y a favor de Israel en ningún partido político. Entonces, esto no es nuevo. Esto es una estrategia de más de 25 años. Daniel Jadwe hacía esto, digamos, trabajaba activamente en el Frente Popular de Liberación Palestina durante los 80, en plena dictadura. Él era un miembro de esto y lo dice solo, o sea, ni siquiera es que nosotros estamos investigando, él lo dice abiertamente. Entonces, el Partido Comunista abraza a Daniel Jadwe después de que él renuncia al Frente Popular, según él, tras la firma de los acuerdos de Oslo, y no hay ningún tipo de revisión de, hey, estamos dándole en el fondo nuestro respaldo, estamos contándolo como parte nuestra a alguien que dice abiertamente venir de un grupo terrorista. ¿Qué podemos esperar el 2024 de un partido que lleva muchos años abrazando este tipo de personajes? Bueno, como digo, a mí me da una pena amarga. Incluso más allá del tema Jadwe, que para mí de verdad es una mala caricatura de quien quiere defender efectivamente una causa. Él es una persona que constantemente ha importado el odio, ha instalado veneno respecto de lo que debiera, y es la antítesis de lo que debiera ser un político chileno, que es justamente buscar canales de encuentro, tender puentes, vinculación, ser un líder positivo, y él en cambio ha ocupado la vereda absolutamente contraria. Pero desgraciadamente, aquí la mala noticia, más que Jadwe, es el comportamiento del Partido Comunista post 7 de octubre. Como digo, ellos trataron de, y ahí están sus declaraciones, darle contexto efectivamente a aquella masacre, y ahí una mirada amarga de cómo están mirando la realidad, una mirada absolutamente sesgada. Tal vez llegamos a ver vinculaciones del punto de vista de financiamiento, tal vez del punto de vista de campañas o de partidos políticos o de movimientos también en nuestro país. Y mira, muchas veces tú con Rodrigo y Gabriel hablaron recién de la causa AMIA. Si uno lee el expediente de la investigación del fiscal Misma, que yo lo conocí y que además tengo la convicción que fue asesinado justamente a propósito de esta investigación, hay un capítulo completo que se refiere a la arista efectivamente chilena, vale decir, el cómo se desplegaron acciones de Hezbollah en nuestro país para dar soporte justamente al atentado ocurrido en Buenos Aires. Que hay que decir además que le costó la vida a personas latinoamericanas. No había ningún israelí justamente en ese atentado. Por eso es importante cuando hablamos de terrorismo decir que es algo que nos puede golpear perfectamente. En consecuencia, lo de Hezbollah perfectamente pudo ocurrir en Santiago de Chile. Se ocupó la embajada, en este caso, de Irán, y desgraciadamente muchos tenían pasaporte, en este caso emitido por nuestra Cancillería. La investigación es muy completa y se habla poco de aquello. Por eso que declaraciones como la de Jadwe son tan graves. Porque como digo, respecto al tema del conflicto, yo puedo entender las ideas, las opiniones, las divergencias, incluso por apasionadas que sean respecto de este tema, qué duda cabe. Pero lo que para mí resulta condenable y que nosotros desde el punto de vista transversal, sin matices, debiéramos repudiar, es cuando tenemos políticos en Chile que se pongan en los extremos y abracen justamente a movimientos terroristas, justamente que en todo el mundo y en toda democracia deben ser condenados. Wow, me encanta toda la información y cómo hablas, y realmente que yo creo que esta entrevista fue súper importante. A mí me encantaría, real, justo como tú dijiste, Colodro, seguir 2 días, fácil. hablando. 2 días. Sí, y también tu punto de vista está genial, tan intelectual, tan bueno, tan súper interesante. Bueno, nosotros no lo queremos hacer tan largo, queremos cuidarlo en 20-25 minutos, así que no podemos seguir ahora preguntando miles de preguntas. ¿Hay algo más que ustedes quieren tocar? ¿Algún tema? Yo quiero agradecer a Gabriel por su disposición. Creo que es una persona muy valiosa, creo que tiene una misión para Chile todavía. Él eligió ahora tomar el camino de la alcaldía, ¿cierto? Que es un rol muy complejo, y le deseo la mayor de las suertes. No estoy allá como para votar por él, pero si estuviese allá votaría.
Yo te deseo toda la suerte en el mundo solamente porque eres una persona que está corriendo atrás de la verdad. Así que estoy seguro que vas a lograr y todo va a estar bien. Realmente, muchas gracias a todos. Gabriel, la última cosa que te gustaría decir? Agradecerle, Gabriel, Rodrigo, estos espacios son muy importantes, son espacios de debate, de conversación, de conectarnos también con nuestros compatriotas que viven en Israel, como digo, y lo más importante, que yo creo que quienes estamos en política tenemos que ser un agente de cambio en positivo. Por ejemplo, está el grupo de amistad chileno-israelí, donde más allá de hablar del tema del conflicto, decimos cómo Israel puede ser importante para nuestro país. Donde tenemos también mucho que aprender y mucho trabajar en conjunto. Mira, sea una cosa muy curiosa desde el punto de vista de una paradoja. Vamos a cumplir 70 años de relación este año entre Chile e Israel. 70 años de relaciones diplomáticas. Allí el acento debiera estar en la cooperación en materia de seguridad o de ciberseguridad o el tema de la desalinización, porque el cambio climático nos va a golpear muy fuerte en nuestro país, del aprovechamiento de energías alternativas, del aprovechamiento justamente del agua. En tema de agricultura, también creo que podemos hacer un agente de cambio importante. Y para eso, quienes estamos en política, tenemos que tender puentes de amistad, no importar el conflicto, no importar el odio, y ese tal vez debiera ser mi mensaje a quienes estamos en política y tengamos especialmente compromiso con lo que ocurre en Medio Oriente. Incluso a la comunidad palestina lo mismo, que desgraciadamente hoy día se moviliza justamente en una agenda distinta, donde no se prioriza justamente el interés nacional, que es el interés de Chile, cómo apoyamos justamente a generar más relaciones y también ser canales de paz respecto a la situación que hoy día ocurre en Medio Oriente. Así que un gran abrazo a todos y feliz de esta invitación. Necesitamos más personas como ti. Muchas gracias y realmente mucha suerte. Estoy contigo 100%. Colodro, muchas gracias, fue un placer. Y ustedes síganos en todas las redes sociales. Es el tiempo de comentar, difundir todo lo que necesita, porque ustedes también toman parte en toda esta guerra mediática, en toda esta parte de información, y no queremos que nadie sea ignorancia alrededor del tema. Así que muchas gracias a todos ustedes y estamos en contacto.